A juzgar por la fecha que hemos identificado en algunas cruces, la más vieja es de 1902. Pero bueno, será tarea de seguir descubriendo otras que hay que a primera vista no están legibles. También identificamos que hay algunas lápidas hechas en piedra laja. Ya cuando hablamos de piedra laja estamos hablando del último cuarto del siglo XIX y podemos ubicarnos a partir de 1870. En la medida que podamos descubrir, decía, esta piedra laja, vamos a identificar y casi seguro que nos vamos a encontrar con algunos enterramientos de 1875 en delante. La característica de este cementerio, que ustedes van a poder apreciar después cuando mostremos una imagen panorámica, es que está circunscripto en una especie de corral de piedras, que era el espacio que se generaba para preservar este lugar, el lugar de los muertos, de posibles amenazas de daño, ¿no? Que principalmente estaban relacionados a animales que pudieran ingresar al mismo. Un elemento que tenemos que descubrir, y eso es tarea de la investigación histórica, es qué actividad económica se realizaba en la zona, ya que este tipo de cementerios eran cementerios de una localidad o de un pueblito o de un grupo de personas que se organizaban en función de un trabajo. En Campo de Todo, por ejemplo, una vieja cantera de piedra era el lugar que nucleaba a la gente del pueblo y puede verse en los alrededores taperas, ¿no? Casas derruidas donde la gente vivió antes y a pocos metros un cementerio. Imaginen que en la época los trayectos resultaban muy largos para poder dirigirse de un lado al otro y muchas veces el cementerio estaba ubicado bien cerca de donde se realizaba la actividad económica. Asimismo, los enterramientos de este tipo de cementerio son enterramientos de personas que, si lo analizamos en función de un contexto social, eran de un contexto social bajo, eran principalmente los peones o algún capataz que trabajaba en la estancia, sus familiares, porque se identifican también en estos lugares panteones construidos que pertenecen a la familia. Estamos hablando de panteones donde muchas veces albergan 10, 15 o 20 enterramientos en el mismo, una vez que el cuerpo fue reducido. Y otras veces allí mismo está enterrada la persona. Lo curioso es que cuando se venden los campos se venden con cementerio y todo, ya sea el panteón o sea cementerio como este que estamos planteando. La forja del hierro del cual fueron construidas las cruces nos indica, por ejemplo, este tipo de forja, que se trata de un enterramiento bien próximo a comienzo del siglo XX o ya entrado el siglo XX, porque los que son anteriores, generalmente en vez de la chapa, tienen un sol que representa a Luis XIV, el emperador francés, que era algo que en la época se estilaba poner en las tumbas. Estamos hablando de una época donde no existía el temor y el miedo y el resguardo a la muerte que existe hoy. Y estamos hablando que los epitafios, que principalmente se hacían en estas chapas, hay otros que tienen forma de corazón, eran epitafios que identificaban quién era el fallecido, la época en la que había muerto y a veces alguna expresión también de dolor o de afecto hacia la persona que murió, algo que hoy está prácticamente en desuso. Tarea del sello de la historia entonces, seguir recorriendo este lugar, identificar entierros a quién pueden haber pertenecido y qué cosas se puedan ubicar en la zona como rescate arqueológico. ¿Por qué? Porque en la medida que acá se realizaban prácticas económicas, la gente vivía en el lugar, se desplazaba, entonces de repente pueden aparecer monedas de curso de la época, pueden aparecer restos de cuchillos o de utensilios que la gente utilizaba y eso nos permite a nosotros reconstruir el pasado del lugar. Así que los invitamos a poder ver también lo que es el entorno y la periferia de este cementerio de campo, uno de los tantos cementerios de campos rurales de nuestro